Cantamos el himno número 226. Yo escucho, buen Jesús. Cantemos el último entonces. 220 del trono celestial. 220. El trono celestial al mundo descendí, será prevalecer, aquí se honrar, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, por darme la salud, sufrir en el morir, tu sustituto fui, en dura esclavitud, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. El Padre Celestial, completa bendición, eterna salvación, delicia plena, te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Los brazos de Satán, quebranta pecador, y el néctar de mi amor, tus labios probarán. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. Muchas gracias, hermanos. Amén. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Me alegra mucho verlos a todos acá.
Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección del Señor. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias por toda la misericordia que muestras a diario con cada uno de nosotros. Nos dirigimos a ti, Señor, en esta noche, suplicándote, Señor, que nos des tu Espíritu Santo, que nos permitas poder grabar tu palabra en lo profundo de nuestro ser, pero que, Señor, podamos empezar a caminar en esa palabra. Padre, toca cada corazón en esta noche, empezando por el mío. Toca mis labios, Señor, para que yo pueda desaparecer y solamente se pueda ver tu gloria. Quedamos en tus manos, Señor, indignos. Sabemos que no somos suficientes para llevar adelante tu obra, pero esta obra es tuya, Señor, y tú la diriges. Tómanos en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos, sigan. Amén. Queremos también enviar un saludo a todos los hermanos que están conectados a través del Ministerio de Juan 17.3 por Facebook, y pues queremos invitarlos para que nos acompañen en el estudio de esta noche. Queremos pedir también que oremos por un hermano que está muy enfermo, se llama Jorge Marín, y le pidamos al Señor para que el Señor lo restablezca, porque hay veces que, aunque creemos en el mensaje de salud, luchamos por practicarlo, hay momentos en que hacemos de todo y finalmente nos damos de cuenta que solamente el poder de Dios puede sanar. Amén. Yo he pasado por esas experiencias y finalmente vemos que el único remedio son las dos rodillas que tenemos, ¿cierto? Quiero que busquemos un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 5. Y quiero que miremos bien este pasaje porque es muy importante que nosotros entendamos lo que dice este pasaje para que en esta noche ninguno de nosotros se sienta aludido, sino que podamos ver que cada cosa que se va a decir acá es la palabra de Dios. ¿Quién la dice, cierto? Versículo 5 de Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Así que aquí me dice que el Señor a veces nos disciplina, y a veces nos disciplina y nos habla un poquito fuerte a través de su palabra.
Pero lo bonito de todo esto es entender que cada palabra del Señor, por fuerte que sea, sale de la boca y de la mente de un Dios de amor. Así que cada palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito, y es redimirnos. Es que nosotros podamos despertar, es que de pronto en algún momento toda venda que haya en nuestros ojos se quite. ¿Y por qué hablo de esto? Hablo de esto porque a veces cuando tocamos algunas cosas que de pronto estamos haciendo mal, algunas personas piensan que el mensaje es personal, ¿cierto? Y el Señor no nos ha llamado a destruir corazones ni a marchitar corazones, sino todo lo contrario, a sanar corazones, ¿cierto? Digo esto porque hace más o menos unos 18 años yo fui borrado de la iglesia adventista de la corporación, unos 18 años. Y cuando yo salí en ese entonces de la corporación adventista, de la iglesia organizada, de la organización adventista, salí con mucho resentimiento y empecé a predicar un montón de cosas, pero los motivos, un montón de cosas que eran ciertas, que se estaban haciendo mal, pero los motivos que me movían no eran motivos que buenos, porque había salido con resentimiento, motivos de venganza, y esos motivos no son buenos, son motivos impuros, y el Señor no recibe esos motivos, ¿ve? Cuando hacemos las cosas de esa manera. Y solamente cuando el Señor sana nuestro corazón de todas esas cosas, ya podemos hablar del mensaje sin sentir rencor hacia nadie, sino que hablamos a nivel corporativo de lo que se hace mal y no estamos tocando a las personas, como cuando por ejemplo hablamos de esta mujer que hay acá, de Babilonia. No estamos hablando de las personas porque las personas, hay cientos de miles de católicos que son mejores que adventistas a veces, correctos, rectos en todo, sinceros, que aman al Señor en lo que creen. Así que estamos hablando, cuando hablamos de la gran ramera, hablamos del sistema de organización. ¿Ven? Es importante entender eso. Hace unos 18 años, precisamente para un tiempo como este, estaban haciendo política. ¿Estas son las de alcalde? Sí. Y gobernación. Bueno. Y entonces, yo trabajé por muchos años con la iglesia adventista organizada, haciendo cosas como la que estoy haciendo, dando conferencias, ayudando, colaborando. Fui director de guías mayores, fui director de escuela sabática, bueno, hice un montón de cosas. Daba conferencias muy seguido, conferencias de profecía, de salud. Y para un tiempo como este, el primer anciano de la iglesia se lanzó al consejo. Entonces, yo tomé la decisión de sacar un material basado en la Biblia y el espíritu de profecía y predicar acerca de que no deberíamos meternos en política, ¿no? Porque todo eso está escrito. Y la consecuencia de eso fue que finalmente el primer anciano llegó al consejo y a mí por predicar esas cosas me borraron. ¿Ve? Entonces, la naturaleza humana a veces cuando no estamos bien cimentados en Jesús se resiente, ¿no? Y salí un poco dolorido, pero gracias al Señor Él sanó todo eso. Así que lo que vamos a presentar esta noche no tiene nada que ver con nuestros amados hermanos adventistas, que muy sinceramente quizás muchos en la organización apoyan, se reúnen y amén. ¿Ve? Vamos a hablar de lo que está haciendo mal el sistema, de algunas cosas. Bueno, entonces ayer hablamos de algo interesante. Hablamos de que este dragón que hay en Apocalipsis 12, que es Roma imperial, le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia de Apocalipsis 13, y que finalmente aquí en Apocalipsis 17, esta bestia en la cual está sentada la mujer es nada más y nada menos que la continuación de lo que hacía Roma, un nuevo orden mundial, es decir, globalización. Roma había conquistado todo el mundo y a través de Naciones Unidas eso es lo que se busca hacer. Eso quedó claro anoche, ¿cierto? Y para empezar en esta noche vamos a leer un pasaje de la Escritura
muy interesante porque es importante que leamos este pasaje para que podamos comprender de lo que vamos a estudiar. Jesús dijo algo interesante. Dijo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Interesante eso que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que los hijos de las tinieblas, dice otras versiones, los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con ¿quién? Que los hijos. Interesante eso, ¿no creen que nosotros deberíamos aprender de esto? Y cada vez que nos acercamos a una persona, tener el tacto necesario para no lastimar un corazón. Aunque tengamos que predicar verdades terribles, pero que los corazones no se vayan a herir, porque nuestro mensaje no es contra la persona. ¿Está bien? ¿Por qué cito este pasaje? Porque en este día, en esta noche, vamos a hablar, para empezar, de la orden de los jesuitas. Y ese pasaje tiene un cumplimiento literal en la orden de los jesuitas, porque, oiga que sí son sagaces en su trato con sus semejantes, para conseguir lo que quieren. Entonces vamos a empezar a mirar qué es esto de la orden de los jesuitas. La orden de los jesuitas fue fundada por un monje católico llamado San Ignacio de Loyola, con cerca de 20,000 miembros, entre los cuales habían sacerdotes, estudiantes y hermanos. El 27 de septiembre de 1540 fue reconocida por la Iglesia en cabeza del Papa Pablo III. Durante 5 siglos ha sido la inteligencia de la Iglesia Católica para cumplir sus fines. Así que todo lo que la Iglesia Católica del Vaticano quiere hacer, la organización del Vaticano quiere hacer, lo hace a través de los... Ahora, hay un concepto equivocado. La mayoría pensamos, o en algún momento hemos creído, que los jesuitas son solamente sacerdotes de sotana. Hay pastores, hay políticos, hay comerciantes, hay economistas. Ellos están en todo, porque para poder manejar el mundo y traer un nuevo orden mundial, se necesita tener jesuitas en todos los ámbitos. ¿Me están entendiendo? En el comercio, que muevan la economía, que muevan los medios, todo. Fue fundada con 20,000 ¿qué? Miembros. Así empezó esta organización. ¿Y cuál es el propósito? Vean lo que dice la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, página 249. La orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo. ¿Para qué nació la orden de los jesuitas? Para destruir el protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Así que los jesuitas nacieron con un doble propósito: destruir todo aquello que se opone a Roma y restablecer la supremacía, volver a llevar al mundo a lo que pasó en la Edad Media. ¿Iban a tomar foto? Ya. Ah, bueno. Conflicto de los siglos, página 234. Miren cómo empezaron a trabajar los jesuitas. A ver si aprendemos algo de los hijos de las tinieblas, porque dice que son más sagaces que los hijos de ¿qué? De la luz. De la luz. Miren cómo aparecen ellos. Al aparecer como miembros de su orden, utilizaban un manto de santidad. Eso sí, no lo imitemos. Que no sea una apariencia de piedad, sino que sea una piedad ¿qué? Genuina. Visitaban las prisiones y los hospitales, ministrándoles a los enfermos y a los pobres, profesando haber renunciado al mundo y llevando el santo nombre de Jesús, quien iba supuestamente igual que ellos haciendo el bien, pero debajo de su manto de santidad se escondían los propósitos más criminales y mortales. Era un principio fundamental de la orden, el lema que el fin justifica. Así que ellos empezaron a hacer muchas obras de caridad por todo el mundo, atendiendo enfermos por toda Europa.
para contrarrestar la reforma, visitando a los enfermos, dándoles de comer a los pobres, visitando las cárceles. Así empezaron. Vea lo que dice este hombre, Ignacio de Loyola, quien los fundó. ¿Cuál es el propósito de los jesuitas cuando entran a la orden del jesuitismo? Que cada cual se convenza de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse llevar y dirigir por la divina providencia y sus instrumentos, es decir, el Vaticano, los superiores, tal cual si fueran cadáveres que se dejan llevar a cualquier parte y tratar de cualquier modo, o como el bastón que un anciano tiene en la mano y maneja como le da la gana. Eso dijo Ignacio de Loyola, que el propósito de la orden de los jesuitas es que esa inteligencia del Vaticano era dejarse mover, es decir, que los jesuitas, cuando entran a la orden de los jesuitas y se hacen miembros de la orden de los jesuitas, entregan su voluntad completamente para que el Vaticano haga con ellos lo que se introducen donde sea, con tal de cumplir los fines de Roma. Vean lo que sigue diciendo. Esta sumisión absoluta es ennoblecida por lo que la motiva y debiera ser pronta, alegre y constante. ¿Cómo trabajan ellos? Alegre y constante. Pronta, alegre, parecido a nosotros. El religioso obediente cumple gozoso con lo que le han encargado sus superiores para el bien común, seguro de que así corresponde verdaderamente a la voluntad divina. Tremendo, mire, estas personas se entregan al servicio de Roma a tal punto que se olvidan de sí mismos. No existe el yo para ellos. Se dedican a servir, a cumplir los propósitos de Roma. El que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado debe al momento renunciar su voluntad propia, su familia y todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra, y que las constituciones de la compañía hacen de la obediencia más absoluta una palanca cuya acción incesante y universal ha debido procurar a todos los políticos. Vea qué interesante esto. Renuncian a su ¿qué? Voluntad. Tremendo eso. ¿Qué más hacen? Renuncian a su familia, o sea, que cumplir los propósitos de Roma está por encima de cualquier lazo familiar o todo cuanto el hombre aprecia. Miren cómo obró en la Edad Media. Esto pasó el 24 de agosto de 1572, la matanza de San Bartolomé. ¿Ustedes saben cuántos protestantes murieron? Esta matanza la llevaron a cabo los jesuitas y se llevó a cabo de la siguiente manera. Había en aquel entonces un tipo de protestantes llamados los hugonotes. Y desde el campanario de una iglesia a medianoche fue dada la orden de los jesuitas para que salieran, entraran en las casas de los protestantes y mataran a todos aquellos que no profesaran la fe romana. ¿Saben cuántos protestantes murieron en París? Vamos a leerlo. En París, tras una señal dada desde el campanario de una iglesia, empezó la matanza, extendiéndose durante los meses siguientes por toda Francia. Murieron 10.000 hugonotes protestantes. El acto fue imitado por otras ciudades francesas, elevando la suma de masacrados en un periodo de 2 meses. La cifra de ejecutados, la cifra se elevó a 70.000. En 2 meses mataron 70.000 protestantes. ¿Están entendiendo? Pero hubo un problema. Entre más protestantes mataban, más salían. Así que esto no dio mucho resultado. Luego encontramos también la matanza de Irlanda en 1621. El 23 de octubre de 1621, la matanza de Irlanda. Murieron 40.000 protestantes. ¿Cuántos tenemos ya?
¿Ustedes saben cuántos millones de cristianos murieron en la Edad Media en 1260 años? Fueron millones, miles. Y por eso Apocalipsis 18 dice que la gran ramera está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Vean lo que nos dice la historia. Por muchos años habían vivido en un ambiente, hablando de la matanza de Irlanda, por muchos años habían vivido en un ambiente de paz y seguridad, pero en esta ocasión no encontraron ningún lugar a donde huir. Fueron masacrados por sus vecinos, amigos y aún por sus familiares. 40.000 protestantes. En muchos casos, lo que menos temían era la muerte. A las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura, luego les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. A las que estaban embarazadas las ataban a las ramas de los árboles, y mientras sus esposos eran forzados a mirar, sacaban a los bebés para dárselos a los perros como alimento. Eso está en un libro que se llama Cortinas de Humo. 40.000. Todo eso fue llevado a cabo por los jesuitas. Pero ellos vieron que eso no les dio resultado. Porque cuanto más protestantes mataban, más protestantes salían. Así que empezaron a trabajar de una manera más inteligente. ¿Qué hicieron? Empezaron a infiltrar todos los gobiernos y empezaron a infiltrar todas las religiones. Y para que el mundo pueda llegar a adorar a la primera bestia, ellos tenían que tener poder sobre los gobiernos y sobre la religión, porque la política y la religión es lo que mueve las masas. Así que crearon dos organismos, y ayer estudiamos del primero, la ONU, para manejar la política de las naciones, pero ahora también crearon el Consejo o Concilio Mundial de Iglesias para manejar las iglesias a nivel mundial. 1945 toman el control de la política, empiezan a tomar el control de la política en el mundo. 1948 empiezan a tomar el control de la religión. Propósitos: unir la política en un nuevo orden mundial. Unir la política en un nuevo orden mundial y unir la religión en un nuevo orden mundial. Así que para poder llevar a cabo Satanás los planes que tiene para esta generación, tenía que unificar la política, a Roma y el protestantismo. Todos con un solo propósito. Y por eso Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14, nos habla de la triple alianza. Y nos dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, noten que este nuevo orden mundial tiene un gran propósito, y es reunir a los reyes de la tierra en todo el ¿qué? Un nuevo orden mundial, para reunirlos para pelear contra el Dios Todopoderoso. Ese es el propósito. En el libro Evangelismo, página 452, dice algo bien, pero bien interesante. Y yo quisiera que cada uno de nosotros prestemos atención en esta noche a lo que dice el libro Evangelismo. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad
en los que se afilian a sociedades secretas. Y tengan mucho cuidado, hermanos, con todo esto de las ONG y con todo esto de las sociedades secretas, porque todo eso está siendo manejado por la ONU. Todo eso está siendo manejado por la ONU. Así que hay que tener mucho cuidado con los sindicatos. Todo esto está siendo manejado por la ONU. Y me dice acá que todo esto que está haciendo, a ver, vamos a devolvernos, que todo esto que está haciendo Satanás de unificar la política y la religión tiene un solo propósito: preparar al mundo para la aparición de Satanás falsificando la venida de Cristo. ¿Están entendiendo? El mundo se está preparando para recibir el anticristo. Y el nuevo orden mundial tiene ese propósito: unificar la política y la religión para que el mundo sea preparado, para que cuando Satanás aparezca falsificando a Cristo, todo el mundo lo reciba. Y el viernes vamos a hablar de las apariciones de Fátima en todo el mundo, y ustedes van a ver lo que Fátima está diciendo por todo el mundo, y las diversas apariciones de la Virgen por todo el mundo están diciendo: prepárense porque pronto va a aparecer mi santo hijo. El diablo está anunciando, y él no va a aparecer con cachos y cola. Lean Eventos de los Últimos Días. Dice que va a aparecer multiplicando el pan, sanando enfermos. Cuando el mundo esté en crisis y este mundo esté totalmente revolcado en catástrofes, tsunamis, terremotos, destrucción, hambre, pestilencia, epidemias por doquier, cuando el mundo esté en ese estado y esté en pleno auge la ley dominical y haya un pueblo pequeño que se esté negando a observar los decretos de los hombres, va a aparecer Satanás falsificando a Cristo. Va a aparecer Satanás falsificando a Cristo. Y les voy a decir una cosa: va a hacer lo mismo que hacía Jesús. Va a tomar el pan y lo va a multiplicar y le va a dar de comer a las naciones. ¿Cómo creen ustedes que será eso? Y un pueblo diciendo que no es así. Eso va a ser terrible. El mundo con hambre, enfermo, él haciendo milagros. ¿Sabe qué dice el espíritu de profecía? Que aún los fieles de Dios van a quedar boquiabiertos sin saber qué hacer, porque el engaño va a ser terrible. Carta 1, 12 de octubre de 1875. La mensajera del Señor escribió: Satanás está inventando todo tipo de estratagema posible para que las personas que conocen la verdad se adormezcan. ¿Para qué? Él no quiere que ustedes y yo nos despertemos. Él quiere que ustedes y yo seamos miembros de banca, que estemos cada 8 días sentados diciendo amén, pero que no nos preparemos para la venida de Cristo. Él quiere tenernos dormidos, para que las personas que conocen la verdad se adormezcan en una seguridad fatal. ¿En qué vamos a estar adormecidos si no despertamos? En una seguridad fatal. Miren lo que hace. Por un lado, nos tiene dormidos para que nosotros no despertemos al tiempo en que vivimos, pero por otro lado, Él sí está trabajando y tiene bien despiertos a todos aquellos que le sirven. Mientras Él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta. Así que Satanás tiene gente en todo el mundo que está trabajando para llevar a cabo su conspiración secreta. Y para eso creó el segundo organismo de control global, el Concilio Mundial de Iglesias, creado en 1948, y este fue el primer concilio ecuménico que hubo en el año 1948. Vamos a leer algo, esto lo tomé también de la página del CMI, del Concilio Mundial de Iglesias, y de algunas cosas que ellos están haciendo.
El Concilio Mundial de Iglesias surgió del movimiento ecuménico tras la Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial. El movimiento Vida y Obra se había concentrado en las actividades prácticas de las iglesias y el movimiento Fe y Orden se había enfocado en la doctrina y organización de las iglesias. Poco después, los dos movimientos comenzaron a trabajar para establecer una sola organización. En 1948 se creó en Ámsterdam el organismo conocido como Concilio Mundial de Iglesias, que tiene su sede en Ginebra. Ahora, ¿cómo hicieron ellos esto? Ellos empezaron a crear primero dos movimientos que, como dice acá, se iban a concentrar en unificar creencias y en organizar a las iglesias. Y esos dos movimientos hicieron lo mismo que hicieron en Polonia para la caída del comunismo, que crearon primero un movimiento que se llamó Solidaridad para darle caída al comunismo en Polonia. Y esto hicieron también para crear el Concilio Mundial de Iglesia. Crearon algunos movimientos para tratar de organizar a la iglesia, a las iglesias en la fe y organizarlas en un solo cuerpo religioso, en una organización. Y en 1948 le dieron luz a ese fin. Llevaron a cabo el primer concilio ecuménico. ¿Cuál es el propósito del Concilio Mundial de Iglesias? Suena hasta bonito porque cita en la Biblia. Que todos sean ¿qué? Como tú, oh Padre. ¿Quién dijo eso? Jesús. El Consejo Mundial de Iglesias, o CMI, es la principal organización ecuménica cristiana internacional. Fue fundado por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam. Su sede está en Ginebra, Suiza. A él están afiliadas 348 iglesias y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países. No importa, se nos fue la luz, pero vamos a seguir. Ahí está transmitiendo todavía. Ok. Vamos a seguir acá. Dice, el Concilio Mundial de Iglesia enfatiza en la unidad en la fe. ¿En qué enfatiza? ¿La unidad en qué? En la fe. Y en el testimonio común en el trabajo de misión y evangelización. Por eso ustedes pueden ver algo interesante. Promueve la unidad de los cristianos en la oración. ¿Está eso mal? Las relaciones fraternales entre las iglesias. ¿Relaciones qué? Fraternales. Por eso hoy es muy común que de una iglesia invitan a un predicador de otra iglesia para que predique ahí. Porque lo que se busca en el Concilio Mundial de Iglesias es que todas las iglesias tengan un ¿qué? Unidad. Que haya fraternidad. Y el establecimiento de relaciones espirituales para aprender unas de otras. Noten esto, ¿para aprender qué? Suena interesante. Por eso cuando yo recuerdo que una vez nos invitaron a nosotros, de paso yo fui porque no entendía estas cosas, y nos invitaron en la iglesia adventista porque iba a haber como un congreso interdenominacional. Es decir, que iban a ir personas de varias denominaciones, iban a presentar lo que creen. Y en un momento, pues eso suena bonito porque es una oportunidad para poder compartir lo que creemos. Sin embargo, todo esto está movido por el Concilio Mundial de Iglesias y lo que busca es atraer a las personas que son un poco reácidas a eso. Bueno. El primer Concilio Mundial de Iglesias, ¿no quiere funcionar? ¿Sí? El primer Concilio Mundial de Iglesias fue en Ámsterdam, Holanda, el 22 de agosto, del 22 de agosto al 4 de septiembre de 1948. Participaron 147 iglesias y el tema fue el desorden del hombre y el designio de Dios. ¿Cuál fue el tema? Interesante. El desorden, eso fue lo que se planteó en el primer concilio ecuménico.
Luego el segundo concilio ecuménico fue llevado a cabo en Illinois, Estados Unidos, del 15 al 31 de agosto de 1954. Participaron 161 iglesias y el tema fue Cristo, la esperanza del mundo. Luego el tercer concilio mundial de iglesias, el tercer concilio ecuménico, fue en India, el 19 de noviembre al 5 de diciembre de 1961. Participaron 197 iglesias y el tema fue Jesucristo, la luz del mundo. El cuarto fue en Suecia, 1968, del 4 al 20 de julio de 1968, y participaron 235 iglesias. Noten que cada vez el número de iglesias que se van afiliando va ¿a qué? Y el tema fue, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El quinto fue en Kenia, del 23 de noviembre al 10 de diciembre de 1975. Y participaron 285 iglesias. Y el tema fue, Jesucristo libera y une. Ok. Y aquí, como ustedes pueden ver, también han habido diferentes concilios. ¿Cómo? El anterior. ¿Es la anterior? No, no es la anterior, hermano. Vamos a mirar a ver. Acá, sí. Bueno, ahí si alguien puede tomarle fotos, lo puede hacer. También en Vancouver, Canadá, 24 de julio al 10 de agosto de 1983. ¿Y cuántas iglesias participaron? ¿Se dan cuenta que cada vez va en qué? El nuevo orden mundial en cuanto a la religión también va ¿qué? Aumentando. Vamos a seguir. El tema fue Jesucristo, vida del mundo. Australia, el séptimo, del 7 al 20 de febrero de 1992 participaron 317 iglesias y el tema fue Ven Espíritu Santo, renueva toda la creación. El octavo, ¿dónde fue? Zimbabue. Del 3 al 14 de diciembre de 1998 participan 339 iglesias y el tema fue buscar a Dios con alegría de la esperanza. ¿Están entendiendo? El noveno, Porto Alegre, Brasil, del 14 al 23 de febrero de 2006. Participan 348 iglesias y el tema fue Dios en tu gracia transforma el mundo. El décimo, Corea del Sur, 30 de octubre al 8 de noviembre de 2013. Hermanos, todo se está ¿qué? Dando, y ustedes pueden ver que a medida que va aumentando los años, se van uniendo más, igual que con la ONU, no hay diferencia. Y el lema es que todos sean. Ese es el propósito. Juan Pablo II jugó un papel bien importante en esto. Fue uno de los hombres que utilizó Satanás para llevar a cabo la unificación de las iglesias. Un hombre muy carismático. Y aquí podemos verlo en un concilio mundial de iglesias con líderes de todas las religiones del mundo. Y este hombre ha seguido esa misma línea y está haciendo un trabajo aún mayor que el que hizo Juan Pablo II. Todos se están uniendo. La gente en las organizaciones religiosas pelea entre sí, discute entre sí por doctrina, pero sus dirigentes arriba se están dando la mano con Roma. ¿Y la gente no entiende eso? Todo está, como dicen en mi tierra, cocinado. Bueno,
Desde hace más de 50 años el Concilio Mundial de Iglesias, por su conducto de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales, ha mantenido una presencia constante y activa en Naciones Unidas. Oiga, vean esto interesante, que el Concilio Mundial de Iglesias tiene participación en Naciones Unidas. Londres, Ginebra, París, mantenía un estrecho enlace con Roma. Actualmente solo subsisten las oficinas de enlace en Ginebra y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Así que el Concilio Mundial de Iglesias tiene una sede principal, ¿dónde? En Naciones Unidas. Las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra forman parte del equipo de asuntos internacionales, paz y seguridad humana del Concilio Mundial de Iglesias. En relación con las Naciones Unidas, el equipo de asuntos internacionales, paz y seguridad humana del Concilio Mundial de Iglesias sigue atentamente las actuaciones de las Naciones Unidas e informa al respecto al personal competente del Concilio Mundial de Iglesias. Y ahora escuchen esto: asesora y colabora en la formulación de la política del Concilio Mundial de Iglesias en materia de asuntos internacionales y en su presentación ante las Naciones Unidas, comparte con las iglesias información y análisis sobre asuntos políticos esenciales, basándose para ello en parte en los trabajos y debates de las naciones. ¿Están trabajando así, hermanos? A ver qué escribió la profeta. Conflicto de los siglos, página 496. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? Aquí ya vamos a entender qué es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, es decir, por Estados, que es donde nace el protestantismo. Y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia, el papado. ¿Está bien? ¿Cuáles son los rasgos característicos? ¿Qué es eso de rasgos característicos? Y de paso acá tenemos una explicación espiritual, una interpretación espiritual. Si usted como individuo tiene que mirar los rasgos característicos de Roma en la Edad Media. ¿Qué rasgos característicos tenía Roma en la Edad Media? Perseguía, ¿qué más? Mataba, era intolerante, no respetaba la individualidad de los seres humanos y hacía algo interesante. Roma hacía algo interesante. No llevaba a la gente a Jesús, la llevaba al hombre. Así que cada persona cuando tenía una inquietud, no iba y se arrodillaba y le decía: Padre, ilumíname, tú eres mi Padre y eres el dueño de la sabiduría. Sino que iba al sacerdote y le preguntaba: ¿qué debo hacer? Hoy la gente está haciendo eso mismo con los pastores y líderes religiosos. Y si ustedes y yo tenemos celo y perseguimos y no respetamos la individualidad del otro y forzamos su individualidad, tenemos el mismo carácter de Roma. Pero acá me dice que la imagen se forma, y es hecha por la bestia que tiene dos cuernos. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominarlas, hermanos, no trate de dominar la conciencia. Y si en su iglesia tratan de dominar su conciencia, no lo permita, porque nuestras conciencias deben ser sujetas solamente a Cristo. Miren lo que hace Concilio Mundial de Iglesia: organiza y promueve investigaciones sobre problemas seleccionados de justicia internacional. Se está metiendo en la política, orden mundial
y paz, y utiliza sus resultados para fomentar las prioridades ecuménicas en las Naciones Unidas. Expone sus opiniones a los gobiernos de acuerdo con la política del Concilio Mundial de Iglesia. Desarrolla relaciones con organizaciones no gubernamentales y facilita los contactos con las Naciones Unidas y sus órganos regionales. Representa al Concilio Mundial de Iglesias y facilita su representación ante los organismos internacionales. Representa, facilita y colabora en la coordinación de la representación de las iglesias miembros, las organizaciones cristianas internacionales y las iglesias no miembros ante esos organismos internacionales. Así que el Concilio Mundial de Iglesias representa ante el gobierno a todas las iglesias que están afiliadas a él. Douglas Leonard, de la Iglesia Reformada en América, fue anunciado como el nuevo coordinador de la oficina de enlace del Concilio Mundial de Iglesias con Naciones Unidas. Este es el hombre que representa, es el delegado del Concilio Mundial de Iglesias para Naciones Unidas. Y trabajan en conjunto. Me parece interesante lo que dice Eventos de los Últimos Días. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Escuchen esto. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que hay entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal. Y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. ¿Saben qué dice la sierva del Señor? Que los estadistas del mundo, que los hombres pensadores del mundo, saben que algo grande y terrible va a suceder en el mundo, porque están mirando cómo todo se está uniendo, la religión y la política. Y ellos saben que estamos bajo el nuevo orden mundial. Nosotros los cristianos somos los que no estamos entendiendo eso. Ellos lo saben. Y me llama la atención que dicen que aunque no saben qué es, entienden que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esto ya viene. En Signs of the Times, señales de los tiempos, dice el romanismo en el antiguo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo perseguirán una misma causa: matar a todos aquellos que honren todos los divinos preceptos. ¿Por qué empecé hablando de los jesuitas? Porque los jesuitas han infiltrado todas las iglesias protestantes. ¿Saben por qué? Porque Roma sabe algo. Roma sabe que en los anales de la historia están registrados todos los crímenes que llevaron a cabo y que la sangre de todos los mártires está en las páginas de la historia. Y sabe que el mundo lo sabe. Así que Roma trabajó esta vez de una manera más inteligente para llevar a cabo la supremacía papal, y trabajó a través de los protestantes. Los jesuitas se infiltraron en las iglesias protestantes como pastores, como laicos, como directores de obra, como educadores, como políticos. ¿Saben para qué? Para poder llevar, sin que la gente se dé cuenta, al mundo a los pies de Roma y poder estar sentados y decir: nosotros no hemos hecho nada. Porque el decreto de muerte no lo va a traer Roma, hermano, lo va a traer el protestantismo. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. Dice que es la imagen de la bestia la que hace que mueran todos aquellos que no adoren a la primera bestia. ¿Están entendiendo? Los jesuitas trabajando en el protestantismo para poder llevar a cabo los fines de Roma. Me parece interesante este pasaje.
de la colección Expandi y Magan, página 1. Vi a la madre de las rameras, a Roma. La madre no era las hijas, sino separada y distinta de ellas. Ella ha tenido su tiempo, es decir, en los 1260 años, y es pasado. Y sus hijas, las sectas protestantes, eran los próximos a subir al escenario y actuar con la misma mente que tuvo la madre cuando persiguió a los santos. Vi que como la madre ha estado declinando en poder, las hijas han estado creciendo y pronto ejercerán el poder una vez ejercitado por la madre. Así que las hijas de la ramera, según Apocalipsis 17, van a honrar a su madre con una ley dominical y con un decreto de muerte. Y nadie está predicando, todo el mundo le está siguiendo los pasos al Papa, pero nadie le está siguiendo los pasos a lo que están haciendo las iglesias protestantes, porque es a través de ellas que Roma va a actuar para traer la ley dominical, el nuevo orden mundial y el decreto de muerte. Interesante este pasaje. Hechos de los Apóstoles, página 467. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Lo leímos ayer. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y ¿qué? Y terminan. ¿Recuerdan esto? El rey Nabucodonosor, ¿quién era ese? ¿El rey de dónde? De Babilonia, de la gran ramera antigua. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuál era el propósito de esta imagen? Darle honra al imperio de Babilonia. ¿Están entendiendo? Así que cuando Nabucodonosor dio la orden que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran para adorar a la imagen, realmente estaban adorando a Babilonia. Y esa historia se repite en Apocalipsis 13, 11 al 17. La imagen de la bestia hace que todo aquel que no la adore tenga un decreto de muerte, una pena de muerte. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, Estados Unidos. Pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Perdón, ¿quién es el que da el decreto de muerte? ¿La primera bestia o la imagen? La imagen, el protestantismo. Ahora viene la pregunta. Anoche nombramos quién es este hombre, Ted Wilson, y este hombre que es el líder de libertad religiosa de la Iglesia Adventista, y uno dice, ¿y qué hacen con el líder de Naciones Unidas? Bueno, porque este hombre es el representante ante Naciones Unidas de libertad religiosa. Y les comento algo, libertad religiosa fue creada por el ecumenismo. Eso no pertenece a la Iglesia Adventista, es creada por el ecumenismo. Todas las iglesias tienen un representante de libertad religiosa. Ahí volvemos a verlo en Naciones Unidas. Y me parece bien interesante esto porque la historia se repite. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 15. Ya vamos a terminar. Ténganme un poquito de paciencia porque necesito mostrar unas gráficas importantes. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores.
a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hubo tal apostasía en el tiempo de Josué, que después de que habían muerto todos aquellos que tenían conocimiento del Dios verdadero y de sus leyes, el pueblo cayó en una apostasía terrible. Y yo quiero que ustedes mediten en esta noche, en este pasaje, porque cuando yo lo encontré dije, gloria al Señor que Él no nos deja en tinieblas. No nos deja en tinieblas porque a través del profeta nos dijo que esto iba a suceder para que nosotros sepamos qué debemos hacer. Y en esto cada uno de ustedes y yo debemos decirle al Señor qué debemos hacer. A veces la gente, como está tan acostumbrada a que sus líderes religiosos les digan qué deben hacer, a mí a veces, una vez un hermano al que le di el evangelio, que hoy es misionero y era evangélico, estando en la iglesia evangélica después de que ya habíamos estudiado, me preguntó un día, ¿qué hago? Yo ya no me siento bien allá, ¿qué hago? Yo nunca le dije que se saliera. Y le dije, no me pregunte a mí, pregúntele al Señor, porque si usted le pregunta al Señor, Él le va a decir qué debe hacer. Porque Dios quiere conectarse de manera personal con cada persona para comunicarle su voluntad. Él no quiere puentes. El Papa dice que Él es el puente entre Dios y los hombres. Y nosotros no podemos ser puentes. Nosotros lo único que podemos hacer es llevar la gente a Jesús, dar la información y que cada quien le pregunte a Jesús qué debe. Amén. Pero el Señor nos dejó luz. Vean lo que dice la profeta. Estoy encargada de decirle a nuestro pueblo que no percibe que Satanás tiene preparada artimaña tras artimaña, en la manera que ellos no lo esperan. Las agencias satánicas levantarán formas para transformar a los santos en pecadores. Y escuchen esto, quiere decirles que se realizarán grandes cambios cuando yo sea llamada al descanso. No sé cuándo sea llamada, por lo que deseo advertirles a todos sobre los engaños del maligno. Quiero que el pueblo sepa que les advertí antes de mi muerte. ¿Saben cuándo escribió Elena de White eso? Pocos meses antes de morir. 5 meses antes de morir. En el año 1915 murió y meses antes de morir, ella escribió eso por revelación de Dios y dijo, grandes cambios van a ¿qué? A ocurrir después de mi muerte. Tremendo. Voy a leer este artículo y acá están los datos como para que si alguien tiene dudas los pueda buscar. En 1965 pasó algo interesante. La Iglesia Adventista se hizo miembro del Concilio Mundial de Iglesia. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de la organización, no de los hermanos sinceros que aman al Señor y les sirven de corazón, pero que de pronto no tienen la información y lo hacen con todo el amor, ¿cierto? Y amén por ellos. Dice lo siguiente, en el año 1965, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Católica fueron admitidas como miembros del Concilio de la Comisión de la Fe. Ahora, ¿por qué habla de la Católica? Porque la Iglesia Católica siempre actuó tras bambalinas, es decir, utilizó al protestantismo para crear el Concilio Mundial de Iglesia y después se hizo invitar. Como que si ella no estuviese haciendo nada. En el mismo evento, el Concilio Mundial de Iglesias admitió a 9 teólogos católicos romanos como miembros de uno de sus principales brazos teológicos, la Comisión de la Fe y Orden. También se admitieron como miembros plenos a 6 representantes de otras iglesias no miembros, entre ellos la Adventista del Séptimo Día, el Sínodo de la Iglesia Luterana de Missouri y varios cuerpos bautistas.
Esto está en el periódico Mercury en San Francisco, California, Mercury, 12 de julio de 1968, y fue publicado en el New York Times. ¿Está bien? Esto no se hizo a escondidas. Luego dice algo interesante. En ese año la Iglesia Adventista del Séptimo Día también se unió a la Confesión Mundial de Familias en promoción de la unidad cristiana. Esta unidad es parte de la Comisión de la Fe y Orden del Concilio Mundial de Iglesias. Es decir, la Comisión de la Fe es un ramo, un brazo del Concilio Mundial de Iglesias. En ese año, 3 adventistas, el doctor, escuchen esto, pastores adventistas pagados con los diezmos. El doctor Tubinson de la Universidad de Andrews, Ronald, no sé mucho inglés, a ver quién me ayuda, tampoco saben. Heston, editor de la revista Libertad o Liberty. Estos hombres se reunieron con el Papa y vea lo que hicieron. Le dieron un medallón en señal de camaradería. Un medallón, y no cualquier medallón, un medallón de oro. Increíble que se gaste la plata de los recursos que los miles de adventistas que aman al Señor dan para su obra, pensando que lo hacen para el Señor, para llevarle presentes a la bestia. El cardenal católico romano Pietro Pavan, un experto en libertad, ¿qué? Y Francesco Margiotta, progio presidente del gobierno italiano, se unieron a la Asociación Internacional para la Defensa y Libertad Religiosa. La asociación es patrocinada ¿por qué? Pero incluye muchos líderes de pensamiento entre sus miembros. Y esto fue publicado ¿en qué? En la revista Adventista, 6 de marzo de 1986. Es decir, esto lo publicó la misma. No son datos apartados. Bueno, nota, hablando del Departamento de Libertad Religiosa, esta Asociación Internacional para la Libertad Religiosa de los Adventistas del Séptimo Día es una organización ecuménica internacional especializada, miembro del Concilio Mundial de Iglesias y cuyo secretario, el doctor Berbis, que era en ese entonces el líder del Departamento de Libertad Religiosa. Bueno, volvemos a mirar todo esto y decimos, bueno, ahora ya entendemos por qué está ahí en Naciones Unidas. Pues es porque simplemente es miembro del Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, todas estas cosas no deben desanimarnos, por lo contrario, deben hacer que nos aferremos más al Señor y que empecemos a tomar decisiones en pro de entregar nuestra vida a Cristo. Porque de nada sirve toda esta información si no tenemos nuestra mirada puesta en ¿quién? Así que aferrarnos de Jesús. Esto fue publicado en la revista Adventista el 6 de marzo de 1980. El anciano H. Arias, director de publicaciones de la Misión de la Unión del Sur de Europa, tuvo una audiencia con el Papa Juan Pablo II el 10 de enero de 1980. Tremendo todo esto. Me pongo a pensar en algunas cosas como esta. A ver, aquí. También esto fue publicado en la revista Adventista. 30 estudiantes y profesionales de la salud de la Universidad de Loma Linda trabajarán este verano con la Madre Teresa en Calcuta, India. Organización misionera de los estudiantes universitarios. Estudiantes para el Servicio Misionero Internacional. Está patrocinado el viaje de acuerdo. Tremendo todo esto. A mí, yo me pongo a leer todo esto y digo, ¿cómo es que la iglesia no trabaja solo en la obra misionera, sino que se va a trabajar en unión con quién? Tremendo, con los enemigos del Señor.
Y Elena de White, escribiendo acerca de todo esto en el conflicto de los siglos, página 439, dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía. Así que este pasaje me está diciendo que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unen en puntos comunes de doctrina en el Concilio Mundial de Iglesias, y cuando Elena de White escribió esto, recuerden que ella murió en 1915 y el Concilio Mundial de Iglesias fue creado en 1948. ¿Cuántos años habían pasado? 33 años, ¿cierto? Ella no sabía nada del Concilio Mundial de Iglesias, pero escribió lo que iba a pasar porque Dios se lo reveló. Y ella dice que esa unión que ingiere sobre el Estado es lo que trae la imagen de la bestia. Así que la imagen de la bestia ya está formada. Esto a cualquier momento va a estallar. Conflicto de los siglos. Este pasaje lo leímos ayer, creo que no lo voy a leer más. Solamente quiero que vayamos a los logos. ¿Por qué fue que se cambió el logo que tenía antes? Que eran 3 ángeles volando por el mundo. Porque representaba el mensaje que como adventistas nosotros recibimos, el mensaje de los 3. Pero ahora miren los logos ecuménicos de iglesias evangélicas. Todos los logos de diferentes iglesias evangélicas ecuménicas, y por eso se cambió. Porque se llegó a ser parte del Concilio Mundial de Iglesias. Y recuerdan que anoche yo les dije que Satanás está obligado a decir lo que está ¿qué? Haciendo a través de símbolos también. Así como las profecías de Apocalipsis nos muestran, también Satanás está obligado a mostrar lo que hace. ¿Qué hace en una lección? Esta es la lección del 12 de junio del 2010. ¿Ven esto? Bueno, esto es el mismo símbolo que utilizan los rockeros y en las sectas satánicas, y ese ojo que ustedes acaban de ver ahí, esto representa el ojo que todo lo ve, que es el ojo de la sabiduría, y representa en el ocultismo, en el satanismo, a Satanás, el ojo de Horus. ¿Qué hace eso en una lección? Nos están enviando mensajes de quién está haciendo las cosas. Crisis cósmica, la fractura del orden establecido por Dios. Esto fue del 11 de octubre, la lección de escuela sabática del año 2008. Y bien interesante, ustedes ven un rostro acá, siniestro, y rodeado por un sol. Pero si ustedes lo voltean al reverso, van a encontrar esto. ¿Están entendiendo? ¿Ustedes saben cuál es este símbolo? Es el símbolo de los Illuminati. Y si ustedes pasan mañana vamos a estudiar la escalera de Dios versus la escalera de Satanás. Y vamos a entender todo el simbolismo que hay detrás de esto. Y este es uno de los símbolos de los Illuminati, la secta de masonería, la sociedad secreta más peligrosa del mundo. Y tiene 30 y algo de escalones, y lo que muestra es que a medida que se va avanzando se llega a la verdadera iluminación cuando se conoce la iluminación del tercer ojo, el ojo que todo lo ve, que es simplemente y llanamente Satanás. Bueno, eso representa esa pirámide. Pero ahora uno se pregunta, ¿y qué hace esa pirámide en la revista Ministerio? ¿Están entendiendo? Ellos nos están mostrando cómo va todo esto. Termino con 2 pasajes. Mensajes Selectos, tomo 1, página 239. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma. ¿Una gran qué? Reforma. Entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar. ¿En qué? Repitan esa palabra. Renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Así que lo que hay hoy en día
no tenga respeto ni le dé miedo decir estas cosas, porque lo que hay hoy en día, la organización que hay hoy en día en el adventismo, no es la organización que los pioneros fundaron. Lo que hay hoy en día es una reorganización. Y esa reorganización tiene un propósito: que renunciáramos a las doctrinas establecidas por los pioneros adventistas. Vamos a seguir leyendo esta profecía porque esto habla de la apostasía omega. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, ¿serían qué? Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como ¿qué? Error. Tremendo esto. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Oiga, no se puede cumplir esto de una manera más palpable que como nosotros lo estamos viviendo. Una nueva reorganización, libros de una nueva orientación. Hoy se promueven libros de sexo, se promueven libros de psicología, se promueven libros de todo menos del espíritu de profecía. Tremendo. Y aquí me dice algo: sería cambiada nuestra religión. Y tengan en cuenta esto porque mañana vamos a mirar este pasaje y lo vamos a estudiar detenidamente. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como Error. Así que para que usted sepa si lo que usted cree es la verdad adventista que recibieron los pioneros a través del profeta y a través de Dios, tiene que mirar lo que la iglesia creyó durante los primeros 50 años. Y después de que usted mire lo que sostuvo la obra durante los primeros 50 años, entonces va a examinar lo que pasa hoy y se va a dar cuenta que nos han metido un mensaje equivocado. Mañana vamos a ver algo de eso. Termina diciendo, último pasaje: se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Saben que hoy en día los ministros que van a estudiar teología, las personas que van a estudiar teología, salen más ignorantes de Dios y de su palabra que un campesino que estudia en su casa? ¡Qué terrible! La teología confunde al ser humano, destruye el carácter de Dios. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poco cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Y escuchen esto: no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y ustedes y yo no podemos, por la gracia de Cristo, seguir apoyando un movimiento y una organización que no fue la que fundó el Señor. Pero tenemos que cada uno de manera individual preguntarle al Señor, porque esto no debe ser algo de relación del hombre con el hombre. Cada ser humano preguntarle al Señor, entrar en relación con Él, y el Señor le va a decir lo que debe hacer. Y ese es el amor del Señor, que Él no viola nuestra conciencia, no la viola. Él me atrae, me muestra la verdad. Y si yo le permito, Él me dice qué debo hacer frente a la crisis. Mensajes Selectos, tomo 1, página 230. Mi mensaje para vosotros es: no consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que una vez recibidos inducirán a los ministros y a los médicos y a los que hacen obra médica misionera a ignorar la verdad. El Señor me dice que no debo consentir en escuchar cómo se pervierte la verdad sin protestar. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice el profeta Isaías? ¿Que nos podemos ser perros qué? Perros mudos. Ya Elena de White había visto todo esto en sus días. Testimonios para ministros, no es 5, coloqué mal. Testimonios para ministros, página 12. Ministros, profesores y maestros no consagrados ayudan a Satanás a colocar su estandarte en nuestras propias
La ira del Señor se ha encendido por estas cosas. Elena de White vio que el ministerio, profesores, maestros, le estaban ayudando a Satanás a destruir los fundamentos adventistas. Y el Señor por eso nos hace el llamado, que debemos clamar con voz potente que Babilonia ha caído. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque vivimos en tiempos solemnes y difíciles. Y la solución no es desesperar con toda esta información. Saben que el propósito del Señor cuando nos da esta información, por eso conté mi historia en el principio. Porque cuando yo supe todas estas cosas, a veces cuando uno está dentro de la organización, desespera y dice, ¿qué hago? Pero no debe llevarnos a desesperar, sino a entrar en una relación de intimidad con Jesús y colocarnos en una posición donde podamos agradarlo a Él. Pero cada ser humano debe ir a Jesús y preguntarle. Y si le pregunta, el Señor le va a susurrar al oído lo que debe hacer. El Señor los bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu grande amor y tu misericordia. Perdona todos nuestros pecados y nuestras faltas, oh Padre amado, y permite que podamos prepararnos para la crisis que se aproxima, Señor. Sabemos que tal vez tú vas a llevar a muchos de tus hijos, Señor, para que no perezcan en la destrucción. Tú conoces, Señor, nuestra condición, nuestra debilidad. Si, Señor, hemos de ser salvos muriendo ahora, nuestras vidas están en tus manos. Pero si, Señor, en tu amor y tu misericordia tú nos vas a fortalecer a través de tu Espíritu para pasar por la crisis final y poder ayudar en la proclamación de tu mensaje, aquí estamos, Señor, para que nos utilices. Quedamos en tus manos, Padre amado. Trabaja en cada corazón sincero en esta noche. Trabaja también en el mío mismo. Permite que pueda vencer mis defectos de carácter y que cada uno de mis hermanos podamos todos ser victoriosos de nuestros defectos de carácter para recibir la imagen del cielo, el carácter de tu Hijo Jesús. Amén. Quedamos en tus brazos, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, una feliz noche para todos. Quiero invitar a todos los hermanos que nos están viendo a través de Juan 17:3 para el día de mañana. El día de mañana se titula el tema La escalera de Dios versus la escalera de Satanás. Y el viernes vamos a hablar de las apariciones de la Virgen de Fátima y los 3 mensajes de Fátima. Y vamos a concluir el sábado con el sello de Dios y la marca de la bestia. El Señor los bendiga a todos.